Generalmente en Cine Libertad hablamos con los cineastas salvadoreños que viven en El Salvador, que trabajan en El Salvador y que pues están aprovechando este empuje y este despegue que hay de la cinematografía nacional para impulsar sus trabajos. Pero esta noche vamos a hablar con un salvadoreño que vive en los Estados Unidos, allá en la meca del cine en Los Ángeles, Michael Flores, salvadoreño que produce y hace cine allá. Michael, bienvenido a El Salvador. Muchas gracias, un placer estar aquí. A ver, ¿cómo llegas a Los Ángeles? ¿Cómo comienzas esa travesía? Mi aventura, yo creo que es similar a muchos salvadoreños. Mis padres se fueron durante la guerra, el conflicto. Y yo nací allá, empezando en Pico Union, donde ¿verdad? Está la población allá centroamericana, y de ahí me radiqué y así llegué. ¿Cuándo comienzas a hacer cine? De hecho, yo no empecé como cineasta, yo estudié ingeniería eléctrica y ingeniería de computación en UCLA, entonces... Y trabajas en la industria aeroespacial. Aeroespacial, exacto. Y salí de la universidad y seguí aeroespacial, como dice, y mi sueño primero era ir a UCLA porque en Boulter Hall es donde se inventó el internet. Entonces para mí eso era mi sueño. Llegué y logré ese sueño y empecé a trabajar, y ahí se me metió ya el interés en el cine, y yo solo empecé a agarrar libros de la librería, bibliotecas, todo lo que podía, consumir películas, y empecé así mi aventura ahí. Ahora, ¿tu familia de dónde es originaria de El Salvador? ¿De dónde emigra? De Santa Ana. Santa Ana. Sí. Y van a Los Ángeles, que hay una gran comunidad de salvadoreños. Ahora bien, ¿qué te motivó? ¿El documental, la ficción? ¿Cómo comienzas? Bueno, Tus primeros trabajos, si sí. podrías contar cuando agarras una cámara Yeah. y decides voy a trabajar sobre esto. Empecé como guionista, porque yo lo que quería era trabajar en televisión. Entonces empecé a escribir y pasé como 3, 4 años y no vendía nada. No podía encontrar trabajo en los programas de televisión. La verdad que mi voz, mi experiencia, mi vida no es algo común que se ve en televisión, entonces ¿verdad? Es difícil encontrar trabajo así. Entonces se me metió la idea de que bueno, si nadie me va a comprar los guiones, yo los voy a producir. Entonces ahorrando y los bonos del trabajo, ahorrando, empecé a hacer cortometrajes y empecé a hacerlos aquí en El Salvador, porque tenía un vínculo fuerte. Yo desde pequeño venía en los veranos a pasarles en Santa Ana con mi familia y siempre lo tuve, y mi papá ya empezaba a regresar a El Salvador, entonces me vine una vez con él y dije voy a armar una producción a ver cómo me va. Entonces tu primer trabajo es sobre El Salvador. Sí. Eso te motivó. ¿Y fue un documental? No, ficción. Ficción. Fue Mi Tesoro, el primer cortometraje que hice aquí. De hecho, el primero que hice fue... ¿Una sinopsis sobre Mi Tesoro? Mi Tesoro se trata de una mujer que trabaja de limpieza en el Museo Nacional, y se roba un mapa del museo con la intención de ir a buscar un tesoro que está enterrado en la selva. Y esa es la aventura esa. Ah, interesante. Ahora, cualquiera diría que naciendo en Estados Unidos, viviendo en Los Ángeles, ¿no? Que allá pues está la meca del cine, ¿no? Están todos los estudios, ¿no? Fuera fácil hacer realidad el sueño, ya sea ser guionista, de ser director, de ser actor. Pero cuando estás en Los Ángeles te das cuenta que no es tan fácil, poder concretizar un proyecto. Quiero que me ayudes a entender esto. ¿Eso es porque somos latinos? ¿Es porque es difícil para incluso, por ejemplo, los anglosajones que están allá? ¿Tiene que ver con el idioma? ¿Por qué es tan difícil para los latinos incursionar en Los Ángeles, en el cine? Esa es la cuestión mágica, porque para mí, de mi experiencia, una de las cosas difíciles es de la falta de comunidad. Entonces, todo es, como dicen allá, networking. ¿Quién se conoce a quién? Y siendo latino, no hay muchos latinos establecidos en la industria para poder decir, yo tengo un familiar que me puede dar un trabajo para empezar o para entrar a ese club. Es un club prácticamente.
Siendo latino es difícil entrar al club porque no tenemos mucha gente establecida. ¿Y esto continúa siendo así aún? Sí, pero ahora hay más iniciativa y impulso de la comunidad que están reconociendo del porcentaje de la población que es latina en comparación al porcentaje de la gente que trabaja enfrente y detrás de la cámara, no son iguales. Entonces, ahí hay algo que se tiene que arreglar. Entonces, hay más programas ahora que están intentando de levantar la comunidad latina en el cine. Y uno de esos programas, por ejemplo, se llama el Academy Accelerator, el acelerón de la academia y la academia de los Oscars. Entonces ellos este año pasado escogieron 10 cineastas latinos de todo el país para participar en este programa, para poder meternos en ese club. Y yo fui uno de esos cineastas. Sí, entendía eso. Ahora, viendo digamos, la historia sobre cómo avanzan, por ejemplo, los chicanos en California, ¿no? LACMA hace una convocatoria hace años, allá por los 50, para que vaya artistas a presentar su obra. Un grupo de chicanos, de jóvenes, presentan su obra y aquel jurado, integrado por anglosajones, los tres, rechaza todas las obras de los chicanos. Este grupo de muchachos en protesta en la noche van y plaquean toda la fachada del LACMA en protesta, ¿no? Y le toman fotografías. En la actualidad hoy LACMA, ese jurado, ese grupo de curadores son 2 latinos y un anglosajón, ha cambiado mucho. Y LACMA tiene toda una sección hispana y bueno, el arte, digamos, hispano-chicano está mucho más metido en la agenda de LACMA. Sí. ¿Esto es así con el cine o hay ya una fecha en la que te podrías atrever a decir dentro de, no sé, 50 años, 20 años, los latinos ya van a ser parte, sí, ya no solo, digamos, el background sí, de las películas, porque no puedes hacer ninguna serie, ninguna película si no está lo hispano en el cine de Los Ángeles? Pero ya van a ser parte de esa estructura. ¿Tú crees que con este proyecto en el que a ti te han escogido, esto es el inicio? Sí, la verdad que yo siento que sí tengo el optimismo que sí está estamos viendo cambios. Y una organización que yo creo que es muy influencial en lo que está pasando se llama la LEAF. Y es el Los Angeles Latino International Film Festival. Y ellos se han armado un grupo especial para hacer esto. Una arma de ese grupo son universitarios de UCLA que publican cada año esos porcentajes de los que le comenté. Armados con esos datos, van a los estudios y dicen, miren, la cosa está cambiando, estamos moviendo a donde queremos ir, pero todavía no hemos llegado. Sigamos trabajando, armemos más programas, armemos más talleres. Entonces, ¿cuándo? No sé, pero yo creo que ahorita estamos en un momento muy bueno para levantar el cine latino. Fíjate que cuando yo estaba estudiando en la universidad fue a hacer un trabajo precisamente sobre el movimiento chicano en la parte cultural. Y Frida Kahlo viene siendo el gran símbolo cultural del movimiento chicano en Los Ángeles. Aprovechando que estaba allá, me reuní con, no sé si todavía existirá, se llamaba GAS, que es el grupo de artistas salvadoreños, se llama, ¿no? Y yo les preguntaba, y aprovecho a preguntártelo a ti. Vamos a ver, a veces cuando estás en El Salvador dicen, bueno, es que no hay apoyo a las artes, no hay apoyo al cine, no hay apoyo a la pintura, no hay apoyo a la música, pero en Los Ángeles, que es el primer mundo, tú has nacido allá, sos estadounidense, tienes esa doble nacionalidad, entonces tienes acceso a los beneficios y digamos y a las oportunidades que cualquier estadounidense en teoría las tiene. Entonces yo les preguntaba, ¿cuándo vamos a ver un salvadoreño ya que sea de primera, segunda generación, si tú quieres, que con todos los recursos tecnológicos y de primer mundo que hay en Los Ángeles, pues produzca y nos dé el gran gusto de crear una vanguardia? Es decir, yo hablaba en aquel momento de cuándo va a haber un Salvador Dalí, un Pablo Picasso, de origen salvadoreño, obviamente, y pues como que no había una claridad de cuándo va a ser eso. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿vamos a poder tener un Almodóvar, un Vinicio del Toro,
digamos, un Fellini, un salvadoreño que se le abra las puertas sí, en la industria hollywoodense y poder decir con orgullo que es de raíces salvadoreñas y que ha triunfado allá? ojalá, yo espero que sí. Pero ¿qué falta para eso? O sea, o qué sería necesario, porque te puedes entender a los cineastas aquí que te dicen es que ahí en El Salvador no hay apoyo, pero naces en Los Ángeles, que tenés todo a la mano, se supone, Sí. ¿o es una mala percepción que tenemos de eso? Es que no sé, yo la verdad, mi carrera personalmente, ¿verdad? Yo sí tengo a los directores que admiro y, por ejemplo, lo que hicieron los italianos con Fellini, con Sergio Leone, que se metieron a Hollywood usando una fórmula de tomar géneros que están establecidos, como los westerns, por ejemplo, con Sergio Leone, y las hizo al estilo de su cultura. Entonces, de ahí generó una industria en Italia que hacían solamente westerns porque, ¿verdad?, estableció ahí industria y agarró reconocimiento internacionalmente. Eso yo lo veo como un ejemplo de que para poder hacer cine salvadoreño tengo que traer géneros establecidos y hacerlos aquí con los recursos que tenemos. Para decir que cuándo va a llegar el otro Fellini de Centroamérica, ¿verdad? Yo ojalá esté vivo cuando lo vea, pero para mí, yo más práctico de mi carrera me estoy dedicando solamente a hacer cine, a abrir las puertas y ojalá tener más oportunidades para empezar a generar contenido. Ahora, ¿qué sientes que es más fácil o es mejor o te es más agradable? ¿Hacer cine allá en Los Ángeles o venirte y hacer cine en El Salvador que te va a encontrar con tus raíces? Sí. ¿Cuáles historias se pueden contar mejor? ¿O con cuáles historias tú sientes que las puedes narrar en tu lenguaje cinematográfico mucho mejor? Esa es otra buena pregunta. Mi identidad es bicultural, ¿verdad? Totalmente. Yo cuando vine a hacer mi cortometraje dije que lo vengo a hacer con ojos gringos, con corazón salvadoreño. Y para mí eso me funciona bien para mí porque yo estoy representando a mi familia. Mi audiencia es siempre la gente que estoy retratando en mis películas. Mi tía, mi madre, mi padre. Entonces mi voz está vinculada ahí. Lo que yo quiero hacer, usando mi biculturalismo, es aprender el negocio del cine en Los Ángeles, el movimiento, cómo se desarrollan proyectos para poder sostenerlos económicamente y ver cómo lo podemos hacer aquí. Entonces, ¿de qué tipos de cuentos? Por ahora estoy escribiendo cuentos que pueda vender en los estudios en Los Ángeles. Por ejemplo, tengo un proyecto que se trata de Sábado Gigante. Entonces, empezando así, con temas universales, cosas que reconoce la comunidad latina, y cuando me establece ya creo que voy a poder hacer mis películas de nuestros pueblos aquí de El Salvador. Entonces esa es mi estrategia, hacer algo más que tenga mercado comercial, grande y después hacer, ¿verdad?, una película que sí es un tesoro, que nace de esta tierra. Tú has participado en el evento Privilegio de la Mirada que la Dirección de Cine tiene todos los miércoles en el auditorium del Museo Nacional de Antropología. Tú ahí exhibiste tus cortos, ¿verdad?, que es parte de tu material. Háblanos de esos cortos que has producido y que se exhibieron en días pasados ahí en el Festival de Cine Iberoamericano que la Dirección de Cine tiene todos los miércoles. Sí, los dos cortos, uno se llama Mi Tesoro, el que le comenté, y ese se trata, como dije, de una señora de limpieza que se roba un mapa para buscar un tesoro enterrado en la selva, que está vinculado con el conflicto armado. Ya sabe cómo en esos tiempos la gente enterraba las cosas valiosas porque se huía. Entonces, ese corto fue el primero que me dio éxito en los festivales ya americanos. Y lo estrenamos en Miami, y llegó a la LIF en Hollywood, y fue también una de las primeras producciones salvadoreñas en HBO. Y eso me abrió muchas puertas y me conectó con mucha gente y ayudó, ¿verdad?, demostrar el talento que hay en El Salvador, porque esa película sí no quisimos fingir acentos, ahí hablan como hablan los salvadoreños. Y eso fue algo muy especial. Por ejemplo, cuando
lo estrenamos en Los Ángeles. Me acuerdo alguien de la audiencia llegó y yo creo que estaba en secundaria y se me acercó y empezó a temblar y empezó a llorar. Y dijo que ella jamás había escuchado el acento de su madre en la pantalla grande. Y eso porque es de descendencia salvadoreña, y eso para mí fue increíble escuchar eso. Y el segundo es La Campana, que esa se trata de una joven que antes de partir a los Estados Unidos en caravana quiere escuchar la campana de su pueblo una última vez antes de salir, pero la campana no ha sonado en 30 años y solo hay una persona que la puede arreglar, y es un borracho que vive en el cementerio. Entonces igual, ahí no estamos fingiendo que estamos en otro lugar, ese es un cuento salvadoreño con salvadoreños, y esa también tuvimos el privilegio de ir al Ícaro, donde fue premiado, y también fue estrenada en Los Ángeles, donde igual ahí gente llegó manejando 2-3 horas solo para venir a ver Tonaquetepeque en la pantalla grande, en un modo romántico y un modo, ¿verdad?, donde estamos enseñando la lindura del país. Y esos fueron los dos cortos que presentamos en el MUNA. Es interesante. ¿Tú cómo ves, ya que hablas de esa biculturalidad, exploremos un poco eso? ¿Cómo ves las historias en el país? Dicen los expertos que uno de los grandes problemas que tiene el cine salvadoreño es el guión y la actuación. ¿Compartes tú esa visión, ya que has trabajado la ficción en El Salvador? Yo creo que el material, el guión, es el problema principal en todos los países. Hasta en los Estados Unidos, que vemos producciones que ni creemos que están levantando con el guión que tienen, pero siempre todo empieza con el guión. Yo tuve la ventaja de que empecé guionista. Yo pasé como 4 años sin tocar una cámara. Entonces, cuando llegué a El Salvador, y es muy similar en muchos lugares, que el guionista es difícil de encontrar porque todos se avientan primero a la cámara. Entonces, sin saber, yo ya llegué con mis guiones, que ya tenía años de trabajar en ese oficio de escribir, pero sí es un problema similar en todos los lugares. El guión es lo que manda al principio, el cuento, porque por fin, aunque tenga la mejor cámara del mundo, el cuento que nos toque el corazón, que nos diga algo de nuestra existencia, es lo más difícil de poder generar. Pero teniendo un guión, hasta con una cámara de celular se puede lograr algo bello. Michael, gracias por haber estado en uno de los cines más viejos de San Salvador. Eso no lo conmigo. El Cine Libertad. Gracias, muchas gracias. Me encanta tu ciudad, LA, más que el New York City. Eso. Y lo que me encanta más de tu ciudad es el Tommy's Burger. Ah, ¿Has probado Tommy's Burger? yo vivo cerca al Tommy's. Yo siempre que voy a esa esquina a comerme esa gran hamburguesa. La próxima vez que vaya le voy a tomar foto y se la mando. Sí, tienes que hacer una escena ahí en ese drive-in ahí. Un gusto de haber estado contigo, y esperamos ver más material tuyo en el futuro y hablar sobre lo que estás trabajando y lo que vas a estrenar. Muchas gracias por invitarme y el placer fue mío. Esta noche en Cine Libertad vamos a presentarle uno de los grandes clásicos de musicales estadounidenses.